Cuando yo les digo no grabar, estoy diciendo una frase de Martí. Martí nos dijo: hay cosas que para lograrse han de andar ocultas. Hay cosas que para lograrse han de andar ocultas. Ocultas. Se lo dijo a su mejor amigo, Manuel Mercado. Martí, cubano. Su mejor amigo, ¿de dónde era? Mexicano. Manuel Mercado. Hay cosas que no podemos decir. Si ustedes salen para allá afuera, para el pueblo, ahora con un periódico, y ustedes le dicen al pueblo que ustedes están haciendo la revolución comunista, el mismo pueblo los lincha. Eso no se puede decir. Tiene que ser secreto. Si ustedes se paran en un discurso a decir que ustedes quieren hacer el socialismo, el mismo pueblo los lincha, porque el pueblo lleva años escuchando la calumnia contra la palabra comunismo, socialismo, Lenin, Marx, Fidel Castro, Corea del Sur. Todavía hay quien dice por ahí, Corea del Sur es una dictadura, sin entender ni lo que significa Corea del Sur, ni lo que significa la palabra dictadura, y lo que significa la cultura en Corea del Sur. O que China es una dictadura, sin entender lo que es China, ni la cultura china, ni lo que es una dictadura. Pero estoy diciendo, hay cosas que deben ser ocultas. ¿Qué necesitamos para que esta victoria sea definitiva? Bien, la pregunta que me voy a tratar de intentar responder. ¿Qué necesitamos para que esta victoria sea definitiva? Definitiva es que en 6 años ponemos un candidato más comprometido con los pobres y después otro más comprometido con los pobres, y así seguimos hasta que pongamos a Jesús o al Che, los que prefieran. Pero no podemos dejar que ellos regresen al poder. Si dejamos que ellos regresen al poder, ya saben a quién me refiero cuando digo ellos. No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos educar en la escuela al sujeto histórico. A veces discuto con amigos, sujeto histórico, y se hace referencia al hombre consciente, este que está aquí. Cuando yo digo sujeto histórico me refiero a la masa, no al individuo. El individuo es sujeto de la historia, pero el sujeto histórico es la masa consciente que decide como masa unida una ruta. Yo solo no hago nada, yo solo no compongo primavera, un solo golondrino no compone primavera. Necesitamos la unidad al menos de los 60 millones de oprimidos que se conviertan en sujetos de la historia, conscientes. ¿Y cómo yo puedo educar el sujeto histórico en la escuela? ¿Cómo puedo buscar la unidad popular en la escuela? La unidad de la clase oprimida en la escuela. La unidad de los despojados de siempre. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer en la escuela? Yo pienso que al menos deberíamos buscar 3 cosas. Yo pienso que al menos deberíamos buscar 3 cosas. Primero, para que el sujeto histórico se constituya como sujeto de la historia, necesita tener conciencia histórica. Pero aclaro, conciencia histórica no es saber historia. Puede que tú sepas historia y no tengas conciencia histórica. Hay grandes historiadores que no nos dan el discurso que nos da Paco Ignacio Taibo II. Cuando tú escuchas a Paco Ignacio Taibo II,
descubre lo que es conciencia histórica, porque la conciencia histórica tiene algunos elementos que para mí son insustituibles, tienen que estar. O sea, ¿qué es conciencia histórica? Yo voy a dar algunos elementos desde mi visión. Hay otros autores que dicen otra y otros que dicen otra. Primer elemento para mí de la conciencia histórica es reconocer el despojo. O sea, reconocer que hemos sido despojados de la tierra, de las riquezas, de los saberes. Incluso nos despojaron de Jesús. Por ahí tengo un libro que me trajo Marcel que se llama Descolonizando a Jesús. Porque clavaron a Jesús en una cruz ahí. Esa es la imagen que la Iglesia Católica hegemonizó. ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene detrás del altar la imagen de Jesús con un látigo sacando a los usureros del templo? ¿Por qué? Porque esa imagen estaría en contra de lo que ellos están haciendo. Se verían traicionados por la imagen hegemónica de Jesús, tomando una acción violenta. Aclaro, porque hay quien piensa que Jesús, ¿no?, es un débil, flácido, sin carácter, ay, fue sufrido. No, le arrebatan el carácter porque quiere que tengamos un Jesús sin carácter, sin decisión práctica. Nadie soporta tanto dolor sin una fuerza interna bruta, sin carácter, sin conciencia histórica, sin convicción. Detrás de eso había una convicción profunda de la justicia, de la justeza de sus valores. Y yo sé que algunos me dirán, coño, pero sí, cuando tuvo que ser violento, lo fue. Llamémosle a esa violencia de Jesús, violencia revolucionaria. A latigazos los sacó del templo, no les platicó asertivamente, ya déjense de ser descarados y rateros, no hagan eso, pobre pueblo, no lo engañen, váyanse voluntariamente, porque no se hubieran ido, cabrón. No se hubieran ido, cabrón. Tuvo que arreglar el pinche gratis y chingarse a 2 o 3 para que se fueran. Por eso ese libro, Descolonicemos a Jesús, implica convertir a Jesús en un hombre, cuando estuvo aquí, como un hombre que tomó partido frente a la injusticia, hizo lo que le tocó. Si descolonizas a Jesús, pues, imagínate tú que se puede parecer a Emiliano Zapata o a Carlitos Mar, a Tupac Amaru, porque entonces Jesús se vuelve realmente irreverente frente a la ética del despojo. Se vuelve violento frente a la ética del despojo, defendiendo la ética de la donación. Bueno, como yo uso la hermenéutica, yo estudio la Biblia como a mí me da la gana y también saco mis conclusiones, ¿no? Te estoy diciendo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer ¿qué cosa? El despojo. No se estudia historia para conocer los hechos que ocurrieron en la historia. Se estudia historia para conocer el despojo. Y si el niño no conoce el despojo, tu clase de historia le sirve al sistema de dominación. Si el niño puede recitar todas las fechas históricas y no conoce el despojo, ¿de qué más le sirvió la clase? Al final no toma partido, él no conoce el despojo, él no reconoce la injusticia. Entonces tiene que estar inventando una clase de ética y cívica al margen de la clase de historia, la ética y cívica aristotélica sin fundamento para nosotros, porque el maestro no es capaz de unir las materias en la comprensión de la realidad. De hecho, la mejor clase de ética y cívica es conocer el despojo, para que entonces él diga, no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera acabar con la injusticia. ¿Dónde empieza el compromiso del ciudadano? En la escuela, como dice Marcel, haciendo algo, pues. Por eso digo, el sujeto histórico necesita conciencia histórica, y el primer elemento de la conciencia histórica es conocer el despojo de la tierra, de los recursos, de los saberes, de la espiritualidad, el despojo de la donación, el despojo de la bondad. Todavía salimos a la calle peleando por los salarios de los maestros. Cuando aumente nuestra conciencia, vamos a salir a la calle peleando por los salarios de los otros oprimidos, que ganan menos que nosotros. Ahí empezaremos nosotros a descolonizar a Jesús.
Cuando comprendamos que la batalla es de todos por una vida más digna. El segundo elemento de la conciencia histórica, para mí fundamental, es reconocer al verdadero enemigo. Tu enemigo no es el director, tu enemigo no es la maestra, aquella que te cae mal, porque según tú te robó tu novio, no se lo robó, se fue y tiene su derecho a irse con quien le dé la gana, tienes que respetarlo a él y a ella. La que está jodida es tú, que piensa que tu novio te pertenece como si fuera un par de zapatos. Y todavía dice que te traicionó, no te traicionó, se fue. Él no puede traicionar su verdadera intención de vida. Si quiere vivir con la otra, adelante, váyase con quien quiera. Para eso queremos ser libres, ¿no? Para poder hacer lo que queramos sin que nadie esté chingando atrás de nosotros. Por eso, reconocer el verdadero enemigo histórico es reconocer al imperialismo, que es la fuente fundamental del despojo. Ahí coincidimos totalmente. Es el imperialismo, la fuente fundamental de todo despojo. Y hasta que no destruyamos definitivamente ese imperialismo, no fundaremos la libertad para todos. Eso está, pero está a largo plazo. Eso no va a ser en 6 años. Tranquilo, tranquilo. En 6 años todavía vamos a tener capitalismo. Pero vamos avanzando en la victoria. Logramos mejores salarios, logramos mejores condiciones de vida, podemos lograr mejor educación, con lo cual damos mejor conciencia, la gente se organiza mejor, ya organizada mejor la gente empieza a construir una utopía, ya con una utopía la gente se va a la elección, ya no votan por el hartazgo, ya votan por la utopía. Entonces sí estamos construyendo el poder y vamos caminando hacia la verdadera liberación. ¿Me estoy explicando? Entonces, conciencia histórica, dije, primero, conocimiento del despojo. Segundo, conocimiento del enemigo. Y tercero, conocimiento de la unidad como la única divisa capaz de derrotar al enemigo histórico. Sin unidad no va a haber ninguna victoria posible. Por tanto, la escuela tiene que construir la unidad. Dejar de estar poniendo un niño contra otro. Dejar de estar calificando individualmente, la calificación es colectiva. ¿Cuánto aportamos al saber colectivo? ¿Cuánto crecemos en el conocimiento? Para que ellos vean que la unidad es todo. Y cuando un compañero se queda detrás en el aprendizaje, todos regresan por él. Y todos con él salen del problema y se da cuenta que la unidad es todo. Y cuando algún compañero saca muchos 10 y se le sube el ego y piensa que es mejor que nadie, todos van por él, lo alan y le ponen los pies en la tierra para que aprenda que la unidad es todo. Es otra ética. Esa sería la conciencia histórica. El sujeto histórico, además de conciencia histórica, necesita algo más. Porque puede que tú tengas conciencia histórica, conozcas el despojo, pero piensas que no hay solución, que a esto no hay quien los arregle, que todos los políticos son iguales. Estás derrotado igualito. Necesitamos conciencia histórica, pero además necesitamos construir una utopía. El hombre necesita algo por qué vivir, que esté más allá de su barriga y sus mezquinos intereses individuales. Una utopía escolar. Y la utopía escolar solo puede fundarse en la justicia y en la solidaridad con el otro. Justicia para el otro implica justicia para mí, pero la justicia del otro primero. Yo puedo esperar hasta el final, el primero. Sin utopía no tenemos. Si te pones a estudiar los hombres de la historia, Jesús sufrió lo que sufrió porque creía en una utopía, si no, no lo hubiera hecho. Túpac Amaru, Bolívar, Sucre, Morelos, Martí, Hidalgo, todos tuvieron una utopía por la que ellos fueron capaces de dar hasta la vida. La escuela tiene que construir la utopía porque la escuela se ha quedado incluso sin espiritualidad. La racionalidad no es utópica, es lógica. Y la lógica no funciona aquí. Lo puedo demostrar.
De México salió en el Granma Fidel con 81 expedicionarios. Desembarcan en Cuba. Son sorprendidos en Alegría de Pío. Tiroteados, masacrados. ¿Cuántos sobreviven? 12. 12 hombres con 7 fusiles. Y en Siete Palmas, cuando se encuentra Fidel con Raúl, con aquellos 12 hombres, los 7 fusiles, Fidel le dice a Raúl: ahora sí ganamos la guerra. Y un muchacho, que después fue comandante, dice que pensó: este se volvió loco. Solo somos 12 con 7 fusiles y todavía dice ahora sí ganamos la guerra. Eso no es un resultado de un análisis lógico. Ese es el resultado de creer en una utopía, como la de Jesús, que con solo 12 comensales, al cabo de los siglos, mira todo lo que son. Es una utopía. Se cree en lo imposible. Sin creer en lo imposible no hay revolución posible, porque la revolución es el acto de creer que se puede hacer el paraíso aquí en la tierra. Y eso es imposible hasta que lo hacemos. Alguien va a decir: ¿y cómo se hace? Ahí está el chingado problema epistémico. No tengo ni idea, hay que trabajar. Nadie fue y regresó para decir cómo se hace. Eso es investigación, acción. Hay que ponerse a hacer las cosas para ver cómo. Y haciendo aparece el cómo. El método es básico, lo dijo Marcelo. Porque alguien puede preguntar: si yo trabajo sin saber el cómo, ¿para qué estudio a Freire? ¿No es para aprender el cómo? No, Freire tuvo el cómo de su contexto histórico. Tú no puedes aplicar exactamente a Freire aquí. El cómo tiene que salir de tu propia praxis. Pero ¿cómo sin yo saber puedo lograr un resultado positivo? Porque el método fundamental, ese sí lo conocemos bien. Todo tiene que hacerse como un acto de profundo amor. Lo dijo el Che. Le preguntaron qué era un revolucionario y dijo: a riesgo de parecer romántico, tengo que decirte que un revolucionario es una persona llena de un infinito amor. Si lo vas a hacer porque te obligaron, no hagas nada. Si lo vas a hacer porque no te queda más remedio, mejor no hagas nada. Si amas lo que haces, adelante, va a salir bien. Entonces dije: primero, conciencia histórica. Segundo, utopía. Y tercero, sin eso no hay revolución posible. Necesitamos la conciencia histórica, necesitamos la utopía, pero además necesitamos la praxis. La conciencia histórica es lo que sabes, la utopía lo que sueñas y la praxis lo que haces. A veces tenemos mucha utopía, mucha conciencia histórica y no hacemos ni madres. ¿Qué resolvemos? Nada. No resolvimos nada. Te pasas 100 años en una biblioteca, te comiste a Marx en un taco de tripas, te lo sabes entero, pero no haces nada. Nada. Necesitamos el saber, necesitamos el soñar y necesitamos la praxis. ¿Y quién es dueño de la praxis? Yo. Si quieren me vengo ahorita, les vendo un poco. A cada uno, unos kilos de praxis. ¿De quién es dueño de la praxis? El hombre que hace algo. El hombre que hace algo. El campesino tiene su praxis, el albañil tiene su praxis, el arquitecto tiene su praxis. Todos tenemos una praxis, pero esa praxis está alienada por el sistema capitalista. Nosotros no hablamos de cualquier praxis. Hablamos de una praxis revolucionaria, o sea, una praxis desalienada. Una praxis que sirve al objetivo de la emancipación, no al sistema de acumulación capitalista. Una praxis antisistémica. Ya Marcel numeró algunas cosas ahorita, si las fueron notando, que son fundamentales para esto que estamos diciendo en este momento.